El Observatorio de Niñez y Adolescencia presenta Para que otros puedan, el espacio sobre discapacidad en las infancias y adolescencias. Hola, 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 ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Para que otros puedan. Como escuchaste en la apertura, se trata de un programa únicamente destinado a temáticas relacionadas con la discapacidad. Estamos ya transitando la segunda temporada de Para que otros puedan, lo cual es muy bueno. Este espacio depende del área de discapacidad de la UNICEN y del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la FACSO. Nos presentamos, está Meli Manrique en operación técnica, Fran Silva en asistencia de producción y recepción de mensajes, Agustina Brisa en la conducción del programa, y puedes comunicarte con nosotros al 500-200. Generalmente pedimos que nos mandes tu audio, así te escuchamos porque esa es nuestra idea, la idea principal de Para que otros puedan. Así que yo te diría que empieces a preparar tu celu porque hoy vamos a necesitar mucho tu opinión. En esta edición haremos un breve repaso por los principales títulos acerca de la discapacidad. Nos introduciremos en la temática del día con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la temática del día de hoy es cómo es la crianza de un hijo o hija en cuanto a la discapacidad. Tenemos un caso con quien vamos a estar hablando de una familia que está integrada por 3 personas que viven con una discapacidad. La mamá, el papá y la niña tienen una discapacidad visual y bueno, vamos a interiorizarnos a ver cómo es esa experiencia, qué adaptaciones tuvieron que hacer ellos para poder acompañar a su hija durante el crecimiento, para dar los primeros pasos y muchas otras inquietudes que van a ir surgiendo a lo largo de la entrevista que vamos a tener en un momento nada más. Vamos ahora sí con una buena música, lo dejamos todo en manos de Meli y enseguida regresamos. Te puedes comunicarte con nosotros al 500-200. Pedí tu tema favorito que seguramente Meli lo va a pasar. Y además de informarte, te vas a entretener con la música, te vas a mover un poco para entrar en calor, nunca viene mal. Te vuelvo a repetir el número, puedes comunicarte al 500-200 y creo que tenemos un audio, vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, equipo? Bueno, nosotros tenemos nuestra hija menor con una discapacidad visual y desde muy pequeña su educación y su crianza fue, gracias a ella, bastante, como que nos simplificó un poco las cosas por su carácter y bueno, y su forma de ser. Y mucho apoyo también tuvimos desde la Escuela de Ciegos, bueno, y todo lo que nos decían lo implementábamos. No fue fácil, pero no digo que sea imposible ni nada pues, por el estilo. Al contrario, nos daba muchas satisfacciones y nada, como cualquier hijo, sin demás cuidados ni nada por el estilo. Pero bueno, lindo. Un besote. Bien, ahí pasaba una oyente dando su opinión acerca de la crianza de un hijo o hija con discapacidad. Vamos a reiterar que en el día de hoy tenemos la entrevista a una familia que todos sus integrantes viven con una discapacidad visual, tanto mamá, papá como hija. Así que bueno, es una experiencia que es muy poco conocida, al menos por la sociedad, y está bueno poder traerla para naturalizar que más allá de que uno tenga una discapacidad, puede tener hijos, puede criarlos, puede llevar adelante su crecimiento de manera normal o con pequeñas adaptaciones que vienen como para ayudarnos y darnos una mano en estos casos, generalmente de la mano de la tecnología. Ahora sí, vamos con el bloque de noticias acerca de la discapacidad. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron al gobierno argentino ante la ONU por el ajuste ante políticas de discapacidad.
Las organizaciones, incluyendo a la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, ASIG, y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, presentaron un reclamo ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, alegando que las medidas gubernamentales están poniendo en riesgo los derechos de las personas con discapacidad. Comienza el calendario de pagos de julio 2025. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, comenzó su calendario de pagos y ya oficializó las fechas que le corresponden a cada prestación. Por otro lado, se reafirmó el aumento del 1,5% según la forma de movilidad que gira en torno a la inflación y al reporte del Índice de Precios al Consumidor, IPC, que informa el INDEC. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo recibirán sus saberes quienes tengan DNI terminados en 0, martes 8 de julio, DNI terminados en 1, jueves 10 de julio, DNI terminados en 2, viernes 11 de julio, DNI terminados en 3, lunes 14 de julio, terminados en 4, martes 15 de julio, DNI terminados en 5, miércoles 16 de julio, DNI terminados en 6, jueves 17 de julio, terminados en 7, viernes 18 de julio, DNI terminados en 8, lunes 21 de julio, DNI terminados en 9, martes 22 de julio. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo recibirán sus saberes quienes tengan DNI terminados en 0 y 1 el miércoles 23 de julio, DNI terminados en 2 y 3, jueves 24 de julio, DNI terminados en 4 y 5, viernes 25 de julio, DNI terminados en 6 y 7, lunes 28 de julio y DNI terminados en 8 y 9, martes 29 de julio. Pensiones no contributivas o PNC recibirán sus saberes quienes tengan DNI con terminación en 0 y 1 el martes 8 de julio, DNI terminados en 2 y 3, jueves 10 de julio, DNI terminados en 4 y 5, viernes 11 de julio, DNI terminados en 6 y 7, lunes 14 de julio y DNI terminados en 8 y 9, martes 15 de julio. Hicimos un breve repaso por los principales títulos y actualizaciones sobre la temática de la discapacidad. Ahora te voy a repetir la vía de comunicación para que nos mandes tu audio contándonos tu experiencia acerca de la temática del día de hoy o proponiendo otras temáticas que te gustaría abordar a lo largo de todas las ediciones, que tenemos un montón. Te recuerdo que es la segunda temporada ya de Para que Otros Puedan. Comunícate con nosotros al 500-200, que acá estamos esperando tu mensaje. Ahora sí, vamos con una buena música, así tenés una linda cortina de fondo para tu audio y enseguida volvemos con la columna de Eduardo Maidana. Excelente música de fondo para mandar tu audio seguramente al 500-200 y comunicarte con Para que Otros Puedan. La temática del día de hoy tiene mucho que ver con la familia y la discapacidad, pero la familia en su totalidad, porque los protagonistas principales del día de hoy son una familia que vive con una discapacidad en su totalidad. Tanto mamá, papá como niña, hija, tienen una discapacidad y con ellos vamos a hablar en minutos nada más. Pero ahora, como anticipamos, estamos del otro lado del teléfono con el licenciado Eduardo Maidana. Él es psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con quien vamos a empezar a introducirnos en esta temática. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Esperemos que estemos todos bien. Y bueno, acá entusiasmado para hablar contigo. Buenísimo. ¿Qué ocurre cuando nos enteramos que un hijo viene con una discapacidad y además papá o mamá o papá y mamá también viven con una discapacidad? Bueno, es una pregunta amplia que, bueno, yo siempre, por ahí los temas hay que como desgranarlos, ¿no? Y sobre todo pensar en lo singular también, ¿no?
cada situación, cada familia, cada historia es distinta y requiere un trato quizás singular. Más en temas como la maternidad, la paternidad, digamos, ¿no? La situación vital de acceder al deseo de un hijo, digamos, que en circunstancias normales, digamos, o comunes para todos, tanto para las personas que no tienen la condición de discapacidad, aquellas que sí la tienen, abre una situación vital importante que hace hacer preguntas, digamos, ¿no? Abre preguntas, abre situaciones, abre responsabilidades, sobre todo porque el deseo de un hijo implica, es cierto, a la realización de ser padre o ser madre, pero también implica a una vida nueva, ¿no? Hay una responsabilidad, hay una situación que hace a esa vida que va a llegar y que, bueno, que en función de la planificación familiar, si es que la hay, digamos, o se piensa de ese modo, un deseo de tener un hijo, esa situación, bueno, requiere la implicancia que tiene, no solamente para el papá, la mamá, sino para el niño por nacer, digamos, ¿no? Desde este punto de vista, bueno, si pensamos la condición de discapacidad de un miembro, digamos, un padre o una madre, o ambos, como planteaste vos, bueno, lo que es muy importante, bueno, primero trabajar sobre cada uno en lo individual y como pareja, digamos, ¿no? Las personas con discapacidad, como cualquier familia, digamos, pensar lo que implica, la implicancia que tiene en el futuro de esa pareja, en el futuro de esos padres y en el futuro del niño, que estén dadas las condiciones para que esto pueda ser una experiencia importante, digamos, para esta necesidad, este derecho, digamos, que tiene cualquier persona, tanto las personas con discapacidad, tener una vida sexual y tener la posibilidad de acceso a una familia. En el caso de las personas con discapacidad requiere, entiendo yo, una importancia en lo que tiene que ver con las barreras, básicamente, de cada situación singular, y todo lo que hace a la red de apoyos, digamos, ¿no? Aquí es fundamental la red de apoyos, más a veces en condiciones donde quizás las dos personas que van a ser padres tengan la condición de discapacidad. Esto es muy importante, también es importante, a veces surgen en las personas con discapacidad a ser padres, bueno, las preguntas, lo que tiene que ver con la limitación, digamos, que puedan a veces pensarse en función de la discapacidad o la condición que cada uno tenga, y esto es muy importante trabajarlo, ¿no? En un marco clínico, en un marco terapéutico, sería la condición ideal, pero si no, abrirlo, digamos, ¿no? El cerrarse sobre preguntas que no se pueden responder, digamos, en la intimidad o solos, es importante abrirlas para poder abrir el espectro de pensarlas y buscar soluciones, ¿no? El único problema que no se puede resolver es el que no se dice, digamos, ¿no? Básicamente, si la persona se encierra y no puede, digamos, como preguntarse, y que además la condición de discapacidad no abre la pregunta. Cualquier condición de persona tiene la misma pregunta, ¿no? ¿Seré yo buen padre? ¿Seré yo buena madre? Mis dificultades, mis limitaciones, mis cuestiones hacen que pueda hacer una buena crianza. Es una pregunta normal, común, digamos, ¿no? Para todas las personas que van a ser padres. Entonces, también, digamos, surge ahí la condición de discapacidad, que se puede pensar como un limitante, y que, bueno, que es muy bueno que la persona con discapacidad, en un marco, digamos, ya te digo, de ambiente, digamos, clínico, terapéutico, poder preguntarse por eso y seguir adelante, digamos, ¿no? Por otra parte, bueno, el deseo, digamos, en función de un hijo, siempre uno desea para un hijo lo mejor, ¿no? Lo mejor en función de lo que uno tiene como deseo, quizás a veces no cumplido, ¿no? Yo no puedo estudiar y quiero que mi hijo estudie, yo no puedo, ¿no? Me gustaría que mi hijo sea tal cosa, ¿no? Médico, abogado. Bueno, la condición de discapacidad en general lo que hace
en primera instancia es generar una ruptura entre ese deseo originario, ¿no? del hijo a venir, digamos, el hijo que uno ilusiona tener frente a uno cuando todavía está en la panza de la mamá. A veces con la condición de discapacidad rompe esa ilusión, esa idea, ¿no? Lo cual no hace a no querer a ese niño, sino lo que hace es a reconfigurar, ¿no? ese deseo y a reorientar una serie de cuestiones alrededor de cómo va a ser esa relación nueva, ¿no? Esa diferencia entre el hijo que uno pensaba y el hijo que tiene real, ¿no? Ahí hay un recorrido a hacer. Es muy importante, digamos, ¿no? Nosotros que recibimos papás con niños con discapacidades que quizás sean importantes, digamos, en cuanto a limitaciones quizás de orden físico, pero también de orden mental y demás, hay todo un recorrido por hacer en este hijo, digamos, ¿no? que tienen en lo real, digamos, y que hay que darle un sentido y un acompañamiento diferente quizás, y que es singular, ¿no? Y que es importantísimo que se pueda pensar, ¿no? Esta cuestión repito, ¿no? Entre el hijo que uno desea o desea tener o deseaba tener, el hijo que soñaba tener y el hijo real. Bueno, esto también se pasa en relación a lo que hace a un hijo que quizás no tenga una discapacidad, ¿no? Esa diferenciación, ¿no? En el acompañar a la vida independiente de un sujeto que está por fuera, digamos, que depende también de uno, esa cosa ambivalente, digamos, ¿no? que surge, ¿no? en la separación, individuación de cada sujeto, en pensar en otro de una vida independiente. También se suma en la condición de discapacidad esta dificultad a veces que pasa en las familias que uno ve habitualmente, donde a veces pasa por un duelo, digamos, ¿no? Donde tiene que darle un contenido distinto a ese hijo en condición de discapacidad que hace a todo a una situación distinta a la que pensaba quizás antes de que el hijo nazca. Entonces, todo esto requiere, ¿no? Es muy importante pensar en las barreras, ¿no? En la crianza, en padres con condición de discapacidad, y es muy importante pensar en el acompañamiento de lo que tiene que ver con situaciones de tipo terapéutico, clínico, ¿no? Que ayudan, digamos, a poder enfrentar y tener una paternidad plena, digamos, maternidad me refiero, ¿no? Plena, y además buscar redes, ¿no? Creo que lo más importante es esto, ¿no? El entorno cercano y generar redes que ayuden, acompañen en todo lo que hace a la crianza para tener la posibilidad de esto, de disfrutar, ¿no? Qué cosa importante, qué cosa más linda, qué cosa que uno no puede dejar de describir, esto de tener un hijo, ¿no? Y que la construcción subjetiva de ese niño, de esa niña, la podamos acompañar, ¿no? Vivir cada momento, digamos, de la etapa de crecimiento de un niño, creo que es lo mejor que nos puede pasar, digamos, ¿no? Desde el punto de vista humano, ¿no? Es alguien que, bueno, acompañamos a que crezca y tenga posibilidad de vivir este mundo y cambiarlo quizás, ¿no? Y eso, bueno, es un trabajo para los padres, ¿no? Es una construcción diaria y, bueno, y acompañar el crecimiento de un hijo quizás sea una de las cosas que, bueno, todos deseamos, ¿no? ¿Y qué pasa con la salud en el proceso del embarazo o en el nacimiento o en los controles médicos? ¿Qué pasa cuando mamá y papá que viven con una discapacidad llevan a ese niño o niña que también vive con una discapacidad a una consulta y demás? ¿Cómo debe acompañar el personal de salud en estos casos? A mí me parece importante que siempre el personal de salud, digamos, lamentablemente no en todos los lugares tiene la posibilidad o la formación para entender. Hay siempre una barrera, ¿no? O la mayoría de las veces,
que hace a la limitación, ya no de la persona con discapacidad, sino quizás del profesional, ¿no? Que le cuesta como pensar, ¿no? El sujeto que tiene enfrente como distinto y adecuar, digamos, todo lo que tiene que ver con las indicaciones y demás. Eso depende de cada discapacidad, ¿no? No es lo mismo una discapacidad de orden, quizás la ceguera, que la sordera, que una persona sorda, que una persona con discapacidad mental. Por eso digo que es muy importante que los profesionales de la salud puedan, digamos, hacer accesible la información, ¿no? Y en cada condición de la persona con discapacidad, buscar herramientas que faciliten esta crianza, pero para esto, en el contexto que nosotros vivimos, esto no está trabajado. Entonces, es importante que el entorno de las personas con discapacidad se armen redes de apoyo, donde que quizás el profesional no tenga esa posibilidad, bueno, que la red de apoyo sirva para que los padres, quizás nobles, padres, digo, o primerizos, como se dice, tengan la posibilidad, digamos, de decodificar, de acceder, que toda la información sea accesible, y que, bueno, que las pautas de crianza son muy importantes, ¿no? Sobre todo los primeros años de vida, que se requiere de una serie de cuestiones, no sé, las vacunas, el control, todo lo que tiene que ver con la primera infancia, digamos, ¿no? Que hacen a la salud posterior de la persona, es muy importante acompañar. Por eso digo, yo veo y siento que las formaciones universitarias, digamos, en las cuestiones de salud, quizás el tema de discapacidad está como relegado, sí, ¿no? Y la accesibilidad de la información es difícil a veces, porque bueno, quizás un pediatra, por ejemplo, no tenga herramientas de formación para transmitir en algunos casos una información clara, digamos, ¿no? Entonces, quizás, bueno, si hay disposición, siempre las barreras se rompen, digamos, ¿no? exacto. Pero digo, sí. en ese punto es importante también, ¿no? Porque uno no puede cambiar al otro, digamos, en un momento, ¿sí? Eso depende de cada persona. Entonces, yo creo que sí, lo que puede hacer la persona con discapacidad, la familia con discapacidad, pueda armar una red de apoyo para que se suplante, digamos, quizás las falencias de algún tipo de información, de accesibilidad de información y demás, a través de una red de apoyo, ¿sí? Y que esa red de apoyo sirva de contención y, bueno, que la crianza sea plena, digamos, ¿no? Que nosotros, o sea, como padres, tenemos la obligación de acompañar esos primeros años de vida, digamos, de manera tal que la persona tenga, niño o niña tenga la salud garantizada, digamos, ¿no? Bueno, Bien, y lo mismo ocurre importante también con la educación, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos como papás para acompañar la educación de nuestra hijo en el caso de vivir con una discapacidad y que ella también viva con una? Se trata también de, bueno, fomentar estas adecuaciones y tener redes de apoyo. Se me ocurre, vamos a hablar del caso que tenemos hoy en la entrevista, que es una mamá, un papá y una niña que viven con una discapacidad visual, los tres son ciegos, y bueno, cómo esas instituciones a la cual fue asistiendo esta niña se tuvieron que adecuar, por ejemplo, en los comunicados, en un montón de cuestiones para facilitar el acceso a los papás y también a la misma estudiante. Por eso las redes de apoyo son fundamentales. Exacto. Aquí, la disposición de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, como decir, la escuela tenga la posibilidad de comunicar, no a través del cuaderno de comunicaciones, que seguramente el acceso está vedado para esa persona, o sea, no pueden leer los contenidos escritos, digamos, de los cuadernos de comunicaciones. Habrá que buscar una alternativa, digamos, en comunicación, ya sea, no sé, mensajes de audio, WhatsApp o un Word, mandar que se pueda leer, digamos, a través de los lectores accesibles, digamos, ¿no? Y que todo esto mantenga en plano de igualdad en la accesibilidad como cualquier otro alumno, digamos, ¿no? Pero esto requiere, digamos, de una disposición particular, ¿no? En tal caso, la construcción de esos lugares tiene que ver
en un ida y vuelta desde lo social hacia la persona con discapacidad y viceversa, digamos, ¿no? A veces eso no se da, lamentablemente todavía vivimos en la situación de que hay mucho camino por recorrer, digamos, ¿no? En este sentido, y la accesibilidad en muchos lugares está todavía en pañales, digamos, para hacer, o está todavía por construirse, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, en este caso, donde no solamente implica a la familia o a los padres, digamos, con discapacidad, sino que hay una niña en juego, digamos, hay toda otra cuestión ahí, ¿no? Donde los padres tienen una responsabilidad y que, bueno, que ellos tienen que construir con su entorno posibilidades de acceso, ¿no? Redes para que puedan acompañar a su hija, a su hijo, y que, bueno, que pueda sentirse incluida plenamente, digamos, ¿no? Tanto la niña, el niño y los padres también, ¿no? Porque fuera si no hay comunicación, muy difícilmente puedan ser participativos en la educación de sus hijos. Una comunicación simple, como es una reunión de padres, o lo que fuere, digamos, ¿no? O ciertas cuestiones, que autorizaciones o demás que se hacen en vía habitual por cuaderno, digamos, ¿no? Y cosa que para estas personas es inaccesible, digamos. Bien. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Muy claro, como siempre, todo lo que nos explicás, todos los contenidos que venimos siempre abordando. Muy, muy, muy claro y súper, súper entendible todo. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Buena semana para todos. Gracias. Pasaba la columna del licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, introduciéndonos un poco en la temática del día de hoy, qué ocurre cuando tanto mamá, papá como hija o hijo viven los tres con una discapacidad, cómo se puede llevar adelante, qué tipos de apoyos podemos ofrecer como familia, como institución educativa, como personal de salud, como miembros de un barrio también que compartimos y un montón de cuestiones que son súper, súper, súper interesantes. Bueno, vamos a un tema musical, pero antes vamos a escuchar un audio que nos acaba de llegar. A ver. Hola Agus, hola chicos ahí de Radio Universidad, ¿cómo están? Buenas tardes. Como siempre todos los lunes escuchándote, Agus. Y bueno, yo quería aprovechar a saludarte por el Día del Locutor, que fue el pasado 3 de julio. Y quería saludarte en tu programa y decirte que sos la voz de Radio Universidad. La verdad que nos enseñás cada lunes, nos llenás de lindas cosas en la temática de la discapacidad, qué importante que es eso. Así que quería saludarte y decirte que sos, como te vuelvo a repetir, la voz de Radio Universidad. Un abrazo enorme, Dios te bendiga siempre, como siempre te digo. Soy Luciano, y bueno, algún tema de Soda, si me pueden compartir ahí. Un abrazo enorme, acá los estoy escuchando. Excelente, ahí estaba nuestro segundo musicalizador, Luciano, siempre fiel ahí escuchando. Muchísimas gracias por el saludo y aprovecho también para extenderlo a todos los compañeros y compañeras de Radio Universidad. Ahora quiero anticiparte que vamos a ir a un tema musical, pero a la vuelta tenemos una entrevista. Yo creo que lo dije 25.000 veces hoy porque realmente es súper interesante y mi intención es que no te lo pierdas. Podés escuchar la experiencia de Betina y Leonardo, que son una pareja de personas ciegas de General Villegas, provincia de Buenos Aires, que tienen también una niña con discapacidad visual. Ellos tres son personas ciegas, como te decía, y llevan adelante la crianza de su hija, la acompañan en todo momento, como cualquier papá o mamá, y estamos muy felices de poder compartir esa experiencia acá en el estudio de Radio Universidad. Así que vamos a preparar todo, vamos a escuchar un buen tema, o al menos un pedacito, así no nos quedamos cortos de tiempo, porque se viene una entrevista muy, muy interesante. Quédate ahí. Ahora sí, cumplimos con la canción que pedía Luciano. Vos también podés hacer lo mismo. Podés pedir tu canción favorita, la que tenés ganas de escuchar en el día de hoy. Y seguramente te la vamos a estar pasando. Puedes escribirnos, compartir tu experiencia con nosotros, tu opinión, tu comentario, tu sugerencia y todo lo que quieras al 500-200. Todavía tenemos un montón de tiempo.
Como habíamos prometido, es la número, no sé, pero creo que es la vez 50.000 que vengo repitiendo esto porque realmente estamos muy, muy entusiasmados con la entrevista que tenemos a punto de comenzar. Vamos a presentar a la pareja de quien les hablaba, María Bettina Ullúa y Leonardo Funes. Ellos son una pareja de personas ciegas de General Villegas, provincia de Buenos Aires, que a su vez tienen una niña con discapacidad visual y nos van a contar su experiencia en torno a esta temática. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por tomarse el ratito para hablar con nosotros y compartir su experiencia también, que es para nosotros sumamente importante e interesante. No, está bien. Hay que contar un poco las experiencias para que la gente también sepa un poco. Exactamente, siempre decimos que la idea es naturalizar y hablar de todo como para que la gente entienda que más allá de que tenemos una discapacidad podemos hacer exactamente las mismas cosas que una persona que no vive con una discapacidad. Mi primer pregunta ya es directamente sobre ustedes y quiero saber cómo se conocieron en primera instancia. Ay. Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo nos conocimos? Medio complicado porque vivíamos en el mismo barrio y nos cruzábamos casi todas las mañanas cuando íbamos a tomar el colectivo. Ajá. Bien. Yo iba a la escuela y él iba a trabajar. Yo era bastante chica. Y bueno, después yo me mudé acá a Villegas porque vivíamos en Moreno, en provincia de Buenos Aires, también en el Gran Buenos Aires. Y bueno, yo después me mudé acá porque mi papá se enfermó y éramos de acá. Mi mamá se fue cuando yo nací para tener una mejor calidad de vida, o sea, para que yo pueda estudiar, porque acá en Villegas no había nada. Ajá. Nada de nada para ciegos. Claro. Y bueno, cuando nos volvimos a mudar, una vez yo me fui a pasear a la casa de una amiga en Castelar y ahí nos encontramos con Leo y bueno, desde ahí hubo muchas idas y vueltas. Pero después de 4 o 5 años nos pusimos de novio y bueno, y acá estamos, hace 18 años. Fue un montón. Bueno, gracias a esa parada de colectivo entonces que los encontró por primera vez, acá están. Y con una niña también que tiene como, bueno, un plus eso, ¿no? ¿Qué desafíos encuentran ustedes como una pareja que vive con discapacidad en el día a día y también como papás de Luchi? Y a veces, no sé si muchos desafíos que hay que contarle a la gente, a veces que bueno, que nos podemos arreglar de la misma forma que una persona que ve, a veces hay que explicar, no siempre, pero muchas veces como que piensan que es complicado, que es muy difícil, pero no. Hay que rebuscársela nomás, siempre todo tiene una vueltita y lo bueno Sí, que son dos y siempre digo lo mismo, ¿no? Dos cabezas piensan mucho más que una y por ahí a veces pasa que uno a veces ya no le encuentra la vuelta y seguramente viene el otro y dice, no, pero le podemos ir por acá, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro y bueno, Totalmente, sí. eso está muy bueno y tiene mucho que ver con la pareja, que en eso se trata, ¿no? ¿Qué piensan del mito que hay de que las personas que tenemos una discapacidad nos tenemos que vincular solamente con personas que tengan la misma discapacidad que nosotros? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque conozco gente ciega que ha estado con gente que ve y mutuamente, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo se pueden llevar bien y qué sé yo, vivir una vida siempre buscándole el lado positivo, ¿no?
tratando de ver con qué cosas pueden ser afines, qué sé yo. Porque uno lo puede ayudar digamos, la persona que ve puede ayudar al que no ve, y el que no ve también lo puede ayudar Claro. al que ve. Claro, sí, es así. Pero bueno, a veces las preguntas, algunas son bastante capciosas, están hechas a propósito como para que podamos hablar de estas cuestiones, que realmente hay mucha gente que piensa que solamente nos vinculamos con personas ciegas, los que somos ciegos, o solamente, no sé, tenemos una casa re súper adaptada y no necesariamente es así. No, Entonces, bueno, en relación a eso, ¿cómo es un día a día de ustedes como una pareja y también como papás de una niña de 10 años? Bueno, que un día, ¿te cuento? Sí, un día común así de sus vidas. Bueno, nos levantamos, desayunamos bien temprano porque yo trabajo en la biblioteca de acá de Villegas, en la biblioteca común, que está la parte de braille, pero también hago cosas comunes con la gente de biblioteca. Por ejemplo, contesto WhatsApp, miro las redes. Uh-huh. A veces en la hora del cuento, o cuando en las escuelas piden, vamos a narrar cuentos. Yo también me gusta mucho escribir, y bueno, hago eso. Bueno, Leo se queda con Luchi y la lleva a la escuela, y bueno, después ella está casi todo el día en la escuela porque está en la escuela, está integrada en la escuela 45 de acá, y está también hace en la escuela especial las cosas específicamente para ciegos, como orientación y movilidad, braille y actividades de la vida diaria. Y bueno, eso es más o menos. Después, ¿qué más? Bueno, hacemos escobas. Acá en casa tenemos un taller y hacemos escobas y escobillones y cepillos. Uh-huh. Buenísimo. Ahí vemos cómo también el microemprendimiento está recontrapresente, y es también una actividad familiar, ¿no? Sí. Bien, buenísimo. Lucy todavía no hace, pero bueno, seguramente va a aprender el oficio. Bueno, de a poquito la van a ir incursionando ahí en el tema. ¿Qué sintieron cuando se enteraron que iban a ser papás? Una alegría Una tremenda. alegría tremenda. Fue buscada, Luchi. Muy buscada fue. Qué lindo. Porque, o sea, yo venía de perder un bebé, Uh-huh. y a raíz de eso descubrir que tenía diabetes. Uh-huh. Y bueno, cuando yo en algún momento pensé que bueno, que no iba a poder tener más hijos, y nada, no me llegué a deprimir porque bueno, hubo una operación en medio de todo también, dieta, y me dijeron que sí, que podía tener, buscando y planificando. Así que a Luchi, después de todo eso, después de bajar de peso y todo, de controlarme bien con la diabetes, la pudimos buscar y vino. Bien, ¿cómo fue enterarse para ustedes de que su hija también iba a vivir con la misma discapacidad? Nosotros nos enteramos cuando ella nació. Uh-huh. No sabíamos que podía tener la misma discapacidad, porque cuando yo siempre preguntaba, porque mi mamá en el embarazo tuvo rubiola, yo nací por rubiola. Uh-huh. Ella nació con la misma patología, pero yo no tuve nada en el embarazo, incluso de diabetes andaba bien, con la presión también, pero bueno, cuando nació nos enteramos de que no tenía los ojitos, tiene microspermia, que es que no se desarrollaron los ojitos. Y bueno, nada, yo la verdad que lo tomé muy tranquila, porque después de venir, de haber perdido un embarazo, de haber,
de haberme enterado que tenía diabetes, de haberme operado tenía una glándula mamaria en la axila. Y después de todo eso fue como que, bueno, mucha gente, qué sé yo, no lo tomó bien porque yo lo tomé como muy tranquila. Ujú. Yo dije, bueno, tiene la misma discapacidad que yo, no hay, qué sé yo, voy a poder ayudarla a hacer las tareas. Claro. Yo me puse a pensar todas esas cosas que capaz que si tuviera otra discapacidad no Hubiera estaríamos representado un hablando de lo obstáculo, un Claro, desafío más sí. grande. mismo. Sí. Claro. En realidad, los tres hablan en el mismo idioma y eso está re bueno porque como una vez habíamos hablado con vos, Betty, del tema de las películas audiodescriptas, el braille, es como que bueno, los tres se recontraentienden en eso y qué importante que es, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia en el parto y bueno, con las visitas médicas anteriores y posteriores al nacimiento de Luchi? Bueno, yo soy muy, con el tema de los controles, soy muy responsable. Fue cesárea programada, así que ya de entrada sabíamos cuándo iban a ser. Y fue, no, muy tranqui. La verdad que muy bien. Bien, es muy importante esto. Recién les comento, chicos, antes de la entrevista con ustedes, tenemos siempre una columna con un psicólogo y hablaba de qué importante es el apoyo y la red de apoyo que se crea en estos casos y qué importante que es el acompañamiento del personal de salud. Me imagino en una eco, no sé, la persona que les hacía la ecografía les tenía que describir todo lo que se veía en la pantalla, cómo estaba posicionada la bebé y esas cuestiones, ¿no? Ay, sí, nos contaba todo. La verdad que muy bueno el ecógrafo, muy bueno. Buenísimo. Y lo primero que hacía era poner el corazoncito, que sabía que a nosotros nos iba a gustar, Ah. íbamos a estar contentos. Qué lindo que tengan esa humanidad, ¿no? Ante todo eso, esa sensibilidad como para ponerse en el lugar del otro y facilitar las cosas. ¿Cómo es Sí. acompañar a una hija con discapacidad visual en el día a día, pero en cuanto a, por ejemplo, enseñarla a caminar, bueno, acompañarla durante el jardín, durante la escuela, pero más me interesa y me genera mucha inquietud, ¿cómo hicieron cuando esta niña tan pequeñita, chiquitita, empezó a querer caminar? ¿Y ustedes cómo hicieron para animarse a soltarla? Porque qué difícil, ¿o no? O sea, no la estaban viendo y les daría como cosa que se caiga, que no se caiga, que no se golpee. ¿Cómo hicieron con eso? Mira, yo no sé si tanto, porque la verdad es que yo lo que no quería era sobreproteger. Ok. Entonces era como que sí, trataba de animarla más. Es más, ahora también tengo gente que me dice, no, con esto tenés cuidado. No, ella lo tiene que hacer. Claro. Digo, a veces me pasa eso de tener diferencias con gente que tal vez la quieres como Sobreproteger. y nada. No. Pero nada, que ella aprendió a caminar igual un poquito tarde, porque bueno, viste que el tema de la ceguera en los chiquitos es cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Y no, como ellos no pueden imitar, más que nada el tema de los movimientos, uno se los tiene que como mostrar. Uh-huh. Entonces tardó un poquito más, pero después todo lo demás no. En hablar, por ejemplo, hablaba antes que los demás. Pero, de hecho, ahora habla mucho, ¿no? sí, es re charlatana, Luchi. Y bueno, en tema de, por ejemplo, no sé, un comunicado de la escuela, un cuaderno de comunicaciones en el jardín, ¿cómo hicieron para facilitar eso y adaptarlo a que ustedes puedan llegar a acceder a esos comunicados o las cosas que querían contar las señas? Gracias a Dios existe el WhatsApp que vino a solucionar todo, creo, en este sentido, ¿no? Sí, total. Nos comunicamos mucho por WhatsApp con las maestras. Bien.
Buenísimo. Volvemos con lo mismo. Qué importante que es que las instituciones y esta red que existe alrededor de nosotros, las personas que vivimos con una discapacidad, tengan la predisposición para adaptar las cosas y la voluntad para explicar cuántas veces sea necesario todo. No sé, si me ocurre la típica que te mandan a hacer una banderita para pegar y armar todo un collage de bandera en el jardín, y bueno, seguramente le han buscado la vuelta a estas cosas como a todo, y qué importante que es que nos cuenten su experiencia para que veamos, incluso las personas que tenemos una discapacidad, que no es imposible y que se puede, siempre de la mano de la buena voluntad, del amor, de la predisposición, y de naturalizar absolutamente todo para que no nos dé tanto temor a lo desconocido, quizá. Sí, totalmente. Sí, eso ahora está muy bueno y la mayoría de la gente se anima. Eso es lo bueno. Porque antes estaba el miedo a lo desconocido y al no animarse. Esto de las redes lo que hizo fue que la gente se anime mucho más. Claro, sí, es verdad, romper un poco con las barreras y bueno, con el temor también, ¿no? Sí, acá en Villegas, por ejemplo, Luchi va a patín y la profe de patín también la hizo patinar con otros chicos, o sea, y bueno, tiene varias actividades fuera de lo que es la escuela, y también con esto de ver videos o cosas de distintos lugares hizo que la gente se animara. Bien. ¿Cómo los podemos encontrar en redes para conocer aún más su historia y también seguirlos en cuanto a lo que tiene que ver con el emprendimiento, saber si hacen envíos a todo el país o cómo es? Tenemos Instagram, que es Mirá que escoba, es el Instagram. Sí. Y después por el Facebook de Betty y el mío. Ahí. O sea, estamos como María Betina Ullúa, estoy yo, y como Leonardo Funes. Bien, buenísimo. La última que les hago, ¿qué mensaje les gustaría dejarle a la gente que está escuchando la nota? Que si ven a una persona con discapacidad visual, que se animen a todo, ¿no? A enseñarles, a ayudarlos, y bueno, que se integren. Que se acerquen, que hablen, que la persona ciega no muerde ni y que no la va a espantar y que no es contagioso. Y a las personas ciegas también, que se animen a hacer todo, que no hay muy pocas cosas que no se pueden hacer, y bueno, y que vivan la vida. Y que la persona ciega no sea tan ogra, y que cuando la quieren ayudar, que se deje ayudar. Excelente, muchísimas gracias, chicos. Gracias por su tiempo, por contar su experiencia, por abrirse con nosotros también. De verdad, muchísimas gracias, y queda a disposición el programa para que otros puedan, para cuando ustedes lo necesiten, para difundir cualquier cosa que tengan ganas de comunicar. Acá vamos a estar dispuestos a dar una mano, ¿sí? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, estábamos en nuestra sección de entrevistas junto a María Betina Ullúa y a Leonardo Osvaldo Funes, una pareja de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Ambos, al igual que su hija, viven con una discapacidad visual y, como vemos, no hay ningún inconveniente, absolutamente normal. Es todo, siempre hay que tener ciertas adaptaciones, siempre hay que tener algunos cuidados o no, como cualquier persona los tiene respecto de un niño o una niña, pero la vida se puede llevar adelante de todas formas, siempre hay que buscarle la vuelta, como marcaban los chicos. Y estaba muy bueno el mensaje que daban a lo último, ¿no? Acercarse a una persona que tiene una discapacidad, cualquiera sea, sin miedo, porque somos absolutamente normales, como es el objetivo de Para que otros puedan demostrar eso, naturalizar la discapacidad, hablar de muchas temáticas
cuanto más amplias mejor, como para que la sociedad pueda comprender que somos absolutamente normales y lo único que nos falta o nos cuesta es algo, pero lo demás está y podemos hacer un montón de cosas de la misma manera que vos que estás escuchando, para que otros puedan seguramente. Muchísimas gracias por participar con los audios, por sumarse, gracias a la operación técnica, ahí a Meli Manrique, gracias a Fran Silva en asistencia de producción y recepción de mensajes, muchas gracias a el espacio de Radio Universidad por brindarme esta hora todos los lunes, ya por segunda temporada. Es muy importante para mí poder acercar problemáticas y temáticas relacionadas con la discapacidad, así que muy muy feliz y ya pensando en el futuro programa del lunes que viene, que seguramente vamos a subirnos a un caballo porque vamos a hablar de la equinoterapia y qué importante que es para las personas con una discapacidad. Vamos a cerrar el programa del día de hoy, les mandamos un fuerte abrazo y prográmense la alarma de 2 a 3 de la tarde del lunes que viene, que lo vamos a estar esperando. Hasta pronto.